Año 1992. Recobra vigor en Venezuela la avanzada popular que había sido interrumpida por la brutal represión del Caracazo en 1989. Una rebelión encabezada por el teniente coronel Hugo Chávez con el objetivo de deponer el decadente pacto de élites que gobierna el país, sorprende a la población la madrugada del 4 de febrero. El objetivo no es logrado. Ese mismo año, sectores de las Fuerzas Armadas Nacionales entran en contacto con fuerzas civiles, dando lugar al alzamiento militar del 27 de noviembre. Aunque este segundo intento tampoco tiene éxito, la incorporación de importantes sectores de izquierda que participan decididamente en la contienda le imprime el carácter cívico-militar que limitadamente tuvo el anterior. Este documental se basa en el testimonio de algunos de sus protagonistas. La significativa presencia del factor militar en la política venezolana es un hecho indudable. No obstante, su peso e influencia ha variado según la coyuntura histórica. Aunque la herencia independentista colmó de hombres de armas a un gran espacio de la sociedad y de la política, estos no estuvieron exentos a la disputa civil por esos mismos espacios. El golpe del 45, el derrocamiento de la dictadura y, sobre todo, el largo periodo de gobiernos civiles en casi la totalidad de la segunda mitad del siglo XX hablan elocuentemente de ello. Hay que tomar en cuenta la historia de cómo surge nuestro ejército, cómo surge toda la vida militar en la República. Realmente la gesta independentista se dan con revolucionarios y ahí se forman como militares. Eso en la historia de Venezuela hay que tomarlo en cuenta en función de todo lo que ha acontecido desde la independencia para acá. Chávez, producto de eso, separar lo civil y lo militar en función de la revolución no es posible. En ese sentido, la unidad cívico-militar revolucionaria es un hecho desde el momento de la creación de la República. Desde mediados de los 70, con la retirada estadounidense del sudeste asiático y hasta entrados los 80, el imperialismo adoptó una nueva forma de intervención en el tercer mundo. A esta nueva estrategia se le denominó conflictos de baja intensidad. Estos consistían en el fortalecimiento, adoctrinamiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas de esos países para que llevaran a cabo la lucha contra insurgente frente a los pueblos que, desde la estrategia de guerra de liberación nacional, luchaban por desalojar a las fuerzas de ocupación en países que sufrían intervención militar. Y Estados Unidos, pendiente de frenar, según ellos, al comunismo hacia América Latina, crea la doctrina de seguridad nacional. Por eso es que el enemigo interno para el ejército, ¿y a quién reprime? Al pueblo, a los estudiantes, a los campesinos. Y con ello la doctrina Monroe, pues América para los americanos, sintetizando esa frase, la doctrina del destino manifiesto. Bajo este esquema, son alineadas también todas las fuerzas armadas de los países latinoamericanos, ya sea que se trate de democracias o de dictaduras militares. A más de los costos en recursos y soldados que las anteriores estrategias acarreaban, tampoco le resultó conveniente al imperialismo entramparse en guerras prolongadas, tal como era la modalidad adoptada por su contraparte en el conflicto. De allí que Estados Unidos implementara las guerras de acción inmediata, creando fuerzas de despliegue rápido que resolvieran el conflicto de forma expedita. La invasión a la isla de Granada en 1983 constituyó un ejemplo fehaciente. Nos hace llegar allí al 27 de noviembre, el 4 de octubre del año 82, la masacre de Cantaura. Nos hace llegar ahí el 8 de mayo del año 85, la masacre de Yumare. Nos hace llegar ahí el 29 de octubre, la masacre del Amparo. Y nos hace llegar ahí pues el Caracazo. El Caracazo fue tan duro que vimos perder amigos y sentimos en carne propia, nadie nos los contó, la represión.
resulta elocuente que la revuelta popular del Caracazo, escenificada en Venezuela, y sobre todo la forma despiadadamente violenta con la que se le reprimió, sucediera en 1989, año de término del mandato de Ronald Reagan, quien había adoptado como suya la estrategia de guerra de baja intensidad. No sorprende, pues, que las fuerzas militares hayan actuado tan ferozmente como si estuvieran combatiendo un enemigo peligroso. Pero, por otra parte, a esas mismas fuerzas se le venían acercando algunos partidos de izquierda, que arrastraban consigo esa práctica de conspirar con militares desde tiempos de la lucha armada e incluso desde mucho atrás. En el caso venezolano, si nosotros nos ubicamos en la década del 50, podríamos ubicar, por ejemplo, el primer momento de la alianza cívico-militar en los tiempos modernos, de la relación de los militares ya de un ejército moderno con elementos que quieran cambiar el orden político. Sin considerar esos acontecimientos, no puede entenderse entonces los levantamientos sucedidos posteriormente al año 92. El sector de la izquierda de Acción Democrática, que posteriormente funda el MIR, estoy hablando de Simón Sáenz Mérida, de Domingo Alberto Rangel, de todo lo que fue, digamos, la radicalidad dentro de Acción Democrática, y creía claramente en la necesidad de una alianza con los militares. Pero el Partido Comunista no solamente lo creía, sino tenía una orientación establecida en un pleno del Comité Central. Ese relacionamiento histórico siguió su curso. A comienzos de los 70, el PRD produjo un documento que se llamó el Viraje Táctico, y en ese documento había ya cierto énfasis en combinar formas de insurgencia, y una de ellas era la atención a lo que se llamaba en esa época el Frente Militar de Carrera. Además de los clásicos acercamientos conspirativos de la izquierda hacia los militares, surgió un nuevo factor como resultado del cambio en las concepciones de estos sectores ante la derrota de la lucha armada. Se trata de una adaptación del ideario revolucionario al nuevo contexto. La literatura revolucionaria de la época, al sentar las bases de interpretación del momento, renombra al conjunto de los nuevos actores. El inventario de estas corrientes, hasta los momentos, lo hemos hecho reapropiándonos de un término síntesis que dejaron entre sus papeles los combatientes que fueron masacrados en Yumare en 1987, el de corriente histórico-social. Se incluyen en este espectro a los cristianos de base, a los indígenas, a los afrodescendientes y, curiosamente, a elementos bolivarianos dentro de las Fuerzas Armadas. Somos producto de una corriente histórica. O sea, no podemos decir que ningún movimiento está aislado de lo que es la historia de la resistencia indígena, cimarrona, de la resistencia de la independencia. Es parte de toda una corriente histórica, así como lo definía el profesor Carlos Landa. Pero ese acercamiento civil-militar no iba en una sola dirección. Desde el ámbito militar también se operaban cambios que valoraban como campo de acción a las instituciones de la sociedad civil. Un hecho que devela el nuevo interés de los militares por las instituciones civiles, académicas y culturales lo demuestra la publicación en 1988 de la tesis del general José Machillanda Pinto. José Vicente Rangel lo resalta con claridad en el prólogo. En la institución castrense se han producido cambios que no han sido evaluados por el liderazgo civil. Hoy por hoy, el militar es diferente al que existía para la época en que fue derrocada la dictadura. El militar, formado con un alto nivel de capacitación profesional, estudioso de otras disciplinas, conectado estrechamente con la sociedad, reclama una estimación diferente a la que actualmente se le da. Esa ceguera del liderazgo civil se muestra en el hecho de que esa tesis se publica apenas un año antes de que suceda la revuelta del Caracazo y a 4 años de que sucedan las insurrecciones cívico-militares de 1992. En el barraganazo, las secretarias terminaron siendo las amantes de los presidentes y bueno, terminaron mandando, unas inclusive vistiéndose de militar, pasando por encima de generales y de coroneles, ¿no?
Y entonces eso llevó a una profunda crisis en el país. Así nos consigue el 27 de noviembre. ¿Por qué se producen en un determinado año o un corto periodo de tiempo una insurgencia popular o un levantamiento popular o una rebelión popular? La connotación de las palabras hay que sabérselas dar, ¿no? Entre el 89 y el 92. Bueno, porque el sistema de dominación, de una u otra forma, estaba agotado. El descrédito de la acción política o de los políticos era tal que, bueno, la gente simplemente ya no podían sostener ninguna manera, ningún mecanismo de control societal. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Entonces, en esa época nosotros jugábamos fútbol, el deporte, éramos unos niños y teníamos dos posibilidades. Si la derecha nos estaba reprimiendo y los gobiernos están reprimiendo a la juventud, porque a la juventud el 23 de enero se le veía como potenciales guerrilleros, pues nosotros tomamos el camino de la izquierda. Y desde ahí comenzamos a participar y a prepararnos en el tema de la autodefensa, de cómo defendernos, de cómo pelear nuestros derechos. Y bueno, comenzamos peleando por el cese a la represión, por el tema de la falta de agua, de los servicios. Y terminamos también pensando y proponiendo el país que nosotros queríamos. Por eso terminamos involucrados el 27 de noviembre, el 4 de febrero. Mi cuñada, que estaba también aterrorizada, salió a la sala a buscar un chupón y en lo que salió un FAD entró en la pared y la estila le cayeron en la espalda. Entonces, parte de que se haga necesario seguir reivindicando la violencia para llegar a la toma del poder, como hace el comandante Chávez el 4 de febrero, es precisamente porque no existe la salida, digamos, en términos civiles, pacíficos, de cambiar la situación. Chávez irrumpe el 4 de febrero con muy poco apoyo popular, un poco también porque los militares siempre han tenido mucho recelo para con los civiles. Eso se evidenció en ambos sucesos. Hubo mucha desconfianza de parte y parte. Pero ciertamente Chávez demostró que se podían trabajar con las dos cosas. O sea, Chávez irrumpe de manera violenta, más sin embargo, cuando él llega a la presidencia es por la vía electoral. Pero llega por la vía electoral porque él genera dentro de la población civil una esperanza que surge de un hecho violento. Miles de militares lo esperaban con una rebelión comandada por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Con Hugo Chávez se inaugura la posibilidad en Venezuela del tránsito por vía electoral hacia otro tipo de sociedad, ¿verdad? Antes había habido un experimento muy hermoso, ahogado en sangre directamente por los Estados Unidos, como fue el gobierno de la Unidad Popular en Chile. Momentos más tarde. Ningún analista duda del significado histórico que representó la rebelión del 4 de febrero y su peso en el quiebre que partió en dos la historia de la sociedad venezolana. El aparato de dominación que fundamentalmente tienen las Fuerzas Armadas, su columna vertebral, se había fracturado con los acontecimientos del 4 de febrero y de ahí se abre un periodo de inestabilidad donde en ese contexto se da el 27 de noviembre. Yo recuerdo, estudiaba en la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela y comenzamos, se puede decir que a conspirar a mediados del año 91, marzo, abril del año 91,
llegó a nuestros oídos que venía una posibilidad, una insurgencia con militares progresistas. Esto es para el 4, pero eso mismo continuó en hacia el 27. Uno a veces cree que la cuestión es clandestina, que es que tú te hablas en el oído y nadie lo sabía. Esas eran las dos rebeliones, lo sabía todo el mundo, a viva voz, porque tú tienes que comunicarte y hablar con la gente para ver si quieres participar o no quieres participar, y en ese diálogo mucha gente se va enterando. Era muy común lo que eran las cartas que ellos nos enviaban desde el cuartel hacia la universidad. Nos llevaban por distintas vías y siempre nos hacían ver que era vital el que los estudiantes, sobre todo, tuviéramos las calles encendidas. Más allá de los preparativos, de las luchas, las noches sin dormir, los días sin comer bien, eso es toda una zozobra. Cuando se conspira se sufre mucho, se desgasta mucho. En todos lados el efecto psicológico pega, porque en todos lados ves que te están siguiendo, en todos lados piensas que alguien te va a detener, sobre todo mientras más te involucras, más conoces de detalles. Fui invitado por el profesor Carlos Lan Rodríguez, quien me dice que va a haber una reunión con todos los movimientos sociales que participan de una manera u otra en la política aquí en Caracas. Había mucha fuerza social y en todo caso, tanto los estudiantes como los civiles que estamos en ese proceso, teníamos una fe ciega en lo que iban a hacer, una fe ciega en que iban a honrar los acuerdos que había en este caso sobre la mesa. En ese momento, el profesor Carlos me hace responsable de Caracas. Pero fíjate tú que termina el 4 de febrero y se dan una serie de movimientos militares, de arrestos, de persecuciones, robo de armamento, o sea, una cantidad de cosas que sigue fomentando el hecho violento en función de la conquista del poder hasta llegar nuevamente al 27 de noviembre. Cuando sucede el 27 de noviembre, es decir, ya la sociedad se ha dado cuenta que tenemos nosotros que transformar de raíz el sistema que tenemos. Si bien las sazonadas militares no alcanzaron el objetivo de derrocar a Carlos Andrés Pérez, lograron, en todo caso, agudizar la crisis, profundizando con ello la división entre las posiciones de poder que se disputaban la dirección política del país. Había como un enlace de este movimiento 5 de julio con lo que eran los notables de ese momento, que eran conformados por toda la clase oligarca del país y los que habían sido parte inclusive del pacto de Punto Fijo. Los Notables fue un grupo que en todo caso estuvo jugando al rol de ser intermedio entre el movimiento revolucionario y la sociedad civil. Hay dos tendencias que se disputaban el poder en el marco de la crisis: la que exigía la renuncia de Pérez con propósitos de llevar a cabo una refundación institucional, y la que encabezaba Arturo Uslar Pietri, Escobar Salón y Bureli Riva, que estaban de acuerdo con la renuncia de Pérez, pero no estaban dispuestos a aceptar una ruptura del sistema en el sentido estructural. Eran como sectores de derecha con los que estaban haciendo enlace el movimiento 5 de julio. Yo me vertía sobre el movimiento de los notables porque ahí se llegaba mucha información de lo que estaba sucediendo y nosotros logramos tener información de lo que estaba pasando dentro del movimiento militar y dentro del movimiento civil. Y digo esto es porque el movimiento civil de la calle también notaban rasgos evidentes de conspiración. Los sectores cercanos a José Antonio Cova, el padre Jesús Gazo, ellos manifestaban una postura cercana a los revolucionarios, pero tenías otros que tenían una actitud más cercana a la derecha. Mientras el bipartidismo, en crisis terminal, se resistía a aceptar lo planteado por la opinión generalizada de la sociedad que exigía la renuncia de Carlos Andrés Pérez, la corriente burguesa, representada por Caldera, Uslar Pietri, Escobar Salón, etc., se mostraba radicalmente partidaria de esta posición.
pero cuidándose en extremo de no poner en situación de riesgo la existencia misma del orden imperante. Oscar Battaglini. Y nos dimos cuenta por algo expresado por ellos que cuando había como una actitud utilitaria de llamar al movimiento popular un poco como veíamos como carne de cañón, ¿no? Pero en la agenda que ellos establecían nos veían como un apoyo, más no como una invitación realmente a sumarse como parte. Esto me refiero al movimiento 5 de julio, cosa que no era así con el MBR 200. Ese grupo militar estaba dentro del grupo, tenía vocería dentro del grupo de los notables, pero también lo tenían los grupos que no estaban de acuerdo con la acción militar. Pero eso no tenía una actitud relevante para decidir. Todos estábamos en torno a ver qué sucedía. Para decir, estamos surfeando la ola del golpe de Estado. El movimiento popular sigue fortaleciéndose en las calles. El movimiento de masas que fue construyéndose a raíz del levantamiento y el genocidio del 27 de febrero llegó a su mejor momento hacia finales del año 1991, encontrando, por lo menos en Caracas, sus primeras formas de expresión en la Asamblea de los Barrios. Ronald Dennis. Nos acercamos mucho con lo que fue toda la organización que se venía dando en base a las asambleas populares de barrio. Yo recuerdo que habían algunos compañeros que estaban allí articulados desde la Universidad Central, compañeros que hacían militancia política en la Universidad Central, estaban enlazados también a toda esta parte de organización en los barrios de Caracas. Lo importante de todo esto es que la democracia, el ejercicio concreto de la soberanía, comenzaba a organizarse directamente desde la calle, mientras el sistema perdía poder todos los días. Pero también es importante notar que nadie pudo mantener la fuerza suficiente como para producir la ruptura deseada. Infructuosos intentos por restablecer la confianza lleva a cabo el gobierno de Pérez. Se restituyen 3 de las garantías suspendidas, pero al mismo tiempo se dictan 33 autos de detención a oficiales implicados en la asonada, Hugo Chávez entre ellos. Los garantes del orden no ocultan su preocupación. El 26 de febrero se conforma un consejo consultivo presidido por el historiador Ramón J. Velázquez e integrado por los líderes de los partidos políticos, autoridades universitarias y representantes del sector empresarial. El objetivo: presentar al Ejecutivo recomendaciones que guíen la ruta de salida a la crítica situación. Con esa intensidad culmina el convulsionado mes de febrero. Pero la aparente normalidad no es causa que interrumpa el agitado ambiente. El ingenio popular, convencido de que la única garantía de justicia está en la lucha, sale de las sombras de la noche, deja a un lado las cacerolas y se echa a las calles a la luz del día para proseguir la protesta. Esta vez por la restitución de las garantías suspendidas y la amnistía para los militares rebeldes. La represión es brutal. No obstante, la conspiración sigue su curso indetenible. El 2 de marzo, el teniente del ejército Raúl Álvarez Bracamonte sustrae un parque de armas del batallón de policía militar del Fuerte Tiuna, compuesto por un importante lote de armamentos y municiones. Un nuevo levantamiento militar está en ciernes. Se dan unos hechos posteriores por instrucciones de los comandantes sobre una acción de un compañero, en ese momento teniente, de nombre Raúl Álvarez Bracamonte, donde había que hacer una operación para sustraer un armamento, un parque de armas ubicado en Fuerte Tiuna. Hacen la incursión de manera impecable y una vez que ya las armas estaban fuera de Fuerte Tiuna, bueno, comenzó el operativo de resguardo o custodia de las armas y custodia del teniente Raúl Álvarez Bracamonte. Hubo la instrucción de que el teniente Bracamonte se reuniera con un compañero en los alrededores de Plaza Venezuela. Es allí donde detienen al teniente Bracamonte. En el caso Bracamonte y la sustracción de armas, resulta que muchos grupos de la izquierda, que en ese momento eran parte aliada de todo el movimiento del 4 de febrero, entraron en disputa.
en disputa por el control de las armas. Si tenían el control de las armas, tenían el poder, y si tenían el poder, tenían un plus de ganancia política. Los llamados notables, en ánimo de buscar vías institucionales que permitan conjurar el nuevo levantamiento o evitar un autogolpe que parecía gestarse, hacen lo suyo. El político y escritor Arturo Uslar Pietri presenta un documento respaldado por 5.000 firmas en el que se demanda la renuncia de la Corte Suprema de Justicia en pleno y el nombramiento de una nueva que ofrezca la transparencia e imparcialidad política que la existente no garantizaba. Pero el descontento popular causado por los traumáticos eventos del Caracazo y del 4 de febrero no da tregua. La protesta popular, huérfana de un plan coherente, se lleva por medio todo obstáculo. Yo creo que la Asamblea Popular de Barrio de Caracas permitió la articulación a eso que se dio en el 92, que fue el pitazo, todas las jornadas de protestas, las marchas, se dieron varias marchas durante todo el año 92 posterior al 4 de febrero. Y ahí entraban, por supuesto, todos esos niveles de protesta que implicaban pitazos, cacerolazos. El 10 de marzo, sectores populares, tanto de los barrios como de las urbanizaciones, estremecen la ciudad capital con el sonido de ollas y calderos vacíos en lo que se denominó el cacerolazo. En la marcha de Petare, nosotros días antes, en uno de los pisos de FACES, la Facultad de Ciencias Sociales de la UCB, habíamos preparado unos niples para llevarlos a esa marcha. Yo estuve cargando el bolso durante un buen tiempo, durante toda la estadía en Petare, en la redoma de Petare, hasta que por cuestiones de seguridad debí pasarle el bolso a una compañera. Y entregando el bolso, unos minutos después, me moví dentro del sector de lo que era la reunión de esta marcha que iba a salir de la redoma de Petare, y me agarró una comisión de la Policía Metropolitana. Muy relevante fue la acción que tuvimos cuando marchamos desde Petare. Ahí yo venía con el periodista en ese caso, que era presidente del Colegio de Periodistas, Francisco Solórzano. Y nosotros dejamos ver que había plena coordinación con las fuerzas militares. Me llevaron detenido hasta Cotiza, donde era la sede de la Policía Metropolitana. Hasta allá se trasladó, posteriormente de ese arresto, se trasladó fue Mayor Toro, quien era el rector de la UCB en ese momento, y Luis Figueroa, que era el presidente de la Federación de Centros, y lograron sacarme. El 19 de abril, la joven periodista María Verónica Tesari recibe un golpe contundente en la cabeza causado por una bomba lacrimógena lanzada por la Policía Metropolitana que le fractura el cráneo. Luego de 2 meses de agonía, la periodista fallece. El descontento en los cuarteles sigue expandiéndose como un malestar contagioso. El 18 de junio se conoce de la deserción de otro efectivo del ejército, esta vez la del teniente Eliezer Otaiza, quien desde la clandestinidad anuncia que gran parte de la oficialidad subalterna, media y muchos oficiales superiores, todos miembros del MBR 200, están dispuestos a continuar la lucha. Los acontecimientos revolucionarios a menudo son interrumpidos por eventos fugaces de actos de voluntarismo. El 23 de septiembre tiene lugar un atentado fallido contra el dirigente de la principal central sindical representativa de la aristocracia obrera, Antonio Ríos, presidente de la CTB y miembro del gobernante partido Acción Democrática, sobrevive a un ataque con arma de fuego. Recuerdo que el camarada Freddy Parra, quien jugó un papel importante, era un hombre con voz de mando, muy temerario para la actividad militar y con mucha formación, me dice, Freddy decía, no, las cosas hay que verlas, que nadie nos las cuente. Nadie puede venir a decirnos cómo es esto y no, vamos a verlo. Y yo recuerdo que yo le dije a Freddy, oye Freddy, tu caso no es mi caso. O sea, si a mí me agarra ahí una alcabala, me quedo. A ti te pueden soltar, a mí no me van a soltar. Bueno, y nos metemos por los Flores de Katia. No sé si la gente recordará, pero ahí trataron de soltar los presos y los masacraron, la Policía Metropolitana.
y nosotros vimos parte de eso. Vamos en el carro de Freddy, Freddy con esa actitud siempre temeraria, él iba bien, yo iba medio nervioso y bueno, nos salieron un poco de civiles con pañuelos y revólveres, pistolas y su ametralladora. Policía metropolitana, nos dan la voz de alto y bueno, habla con el policía, el tipo nos está pidiendo los papeles, oye, no sabemos, nos agarró esto, mira, yo estoy trabajando y le enseño, pero el policía también entre el medio de querer detenernos y los tiros que están sonando hacia la parte del retén y lo que estaba ahí, nos dice dale. Bueno, imagínate, yo recé como 1000 veces, me persigné y nos salvamos. Así se llega al desenlace de la tensión que durante 10 meses mantenía en vilo a la población. Hay que recordar que previo al 27 de noviembre fueron varios días los que se ponían como día D del evento y fueron cambiando la fecha. El día 26 en la noche, bueno, ya teníamos la información y fuimos convocados a una reunión, me acuerdo en La Cañada del 23 de enero, para evaluar una posibilidad de ir dentro de la movilización, ir al rescate del comandante Chávez. Ya a partir de ese momento, el 4 de febrero, se sucedieron una cantidad de eventos, uno tras otro, que decían que es hoy, que es mañana, que es pasado. Entonces fue una constante alteración, los nervios, los rumores, y a cada momento era una fecha distinta que te decían. De esa manera llegamos nosotros hasta el 27 de noviembre. Te dicen en la tarde, esta noche es el movimiento. Y tú veías cómo ese día tú llamabas a la gente para que se presentara en el sitio porque había que prepararse y la gente no iba. El mismo 27 de noviembre ya estaba a punto de paralizarse la acción como tal porque había aparentemente cuestiones que la habían delatado, informaciones como tales. Esas fueron las situaciones más o menos de cierta envergadura, porque todo lo demás fue reunirnos en Catias, reunirnos en Propatias, reunirnos en sitios distintos porque se supone que es mañana. Entonces era un permanente desvelo, una alteración de los nervios permanente porque siempre hubo una fecha distinta que nunca se concretaba. Tan así es que hay gente que el 27 no creyó que ahora sí es, porque ya estoy cansado que me digan tanto y se quedó, digamos, desmontada porque no creyó que ahora sí era la fecha. El 4 y el 27 era una conspiración abierta. Era una conspiración abierta a través de los medios de comunicación. Recuerdo había 2 periodistas del Nacional que escribían todos los domingos y ahí todos los domingos hablaba, o sea, prácticamente de que iba a pasar algo. O sea, te preparaban para decirte que en el país iba a pasar algo. Así estaban los medios, así estaba la conspiración. El partido de gobierno le dio la espalda al presidente de turno, los empresarios, mucha gente participó de esa conspiración. Por eso es que luego termino diciendo que la conspiración es algo como normal, es muy abierta, ¿no? Comienza a tocar gente y por ahí se va. Eso no detiene una conspiración. Luego la experiencia me ha dicho que eso no va a detener ninguna conspiración porque se sepa. Ya cuando algo está planificado y está en marcha, termina desarrollándose y fueron los que desembocaron en el 27 de noviembre. Me tropecé con Eduardo Garrido, que iba para la toma del canal en ese momento. Había ido a hacer unas cosas, no sé qué cosa, por ahí por Candelaria, y de ahí iba para la toma del canal. Nos tropezamos, nosotros éramos viejos camaradas, y aunque no me dijo a qué iba, pero sí se despidió de mí. Tengo una tarea ahorita que cumplir, no puedo quedarme mucho tiempo, ¿no?, conversando contigo. El 26 de noviembre salimos de la UCB, muy temprano en la mañana, nos reunimos los compañeros ahí y nos trasladamos en horas de la tarde hasta El Paraíso, una pollera que está en El Paraíso, y de ahí nos trasladamos hasta Los Ocumitos, donde hicimos un transbordo de un vehículo pequeño donde íbamos a un transporte más grande que nos trasladaría hasta Yare. La rebelión del 27 de noviembre
constituyó uno de esos quiebres que parten el curso del tiempo. Un conjunto de eventos en apariencia aislados se unen como eslabones de una cadena para convertir el suceso en un hito histórico. Uno de estos eslabones lo representó la toma protagonizada en su mayoría por civiles del cuartel que funcionaba como proveeduría militar en el sector del oeste de la ciudad capital. 2 suboficiales, uno maestro, el otro sargento y un comando conformado por una docena de civiles toman por asalto el cuartel Morán en la avenida Sucre de Catia. Se adelanta así una de las operaciones cívico-militares dando inicio al alzamiento. Fue una de las primeras operaciones de tierra. Tomamos la proveeduría de Catia, un comando de aproximadamente 12 civiles, 2 militares más, 2 más que se sumaron, soldados que se nos sumaron. De aquí se sustrajeron 27 fusiles. Hay que recordar que estaba aquí, y luego lo conocimos, Axel Bastida, el sargento Axel Bastida y Ricardo Bastardo. Ellos estaban en el sector de Montepiedad. Ahí se hizo una operación en la proveeduría, en la avenida Sucre, de una extracción de un armamento que era importante para el tema de la confrontación que en ese momento se estaba planteando. Nuestra misión era cubrir y garantizar la entrada acá de la avenida Sucre de una parte del batallón de infantería de Marina Simón Bolívar, pero ellos estaban, como les dije, ya estaba delatada la Marina, entonces no pudieron surgir. Lo que nos correspondía a ese núcleo de compañeros que estaba ahí, que era tomar la avenida Sucre y evitar que pudiesen llegar refuerzos a Miraflores. Y también estaba este grupo, Axel Bastida, Ricardo Bastardo y la gente de la desobediencia que estaba con ellos, que lo encabezaba Sergio Rodríguez. Ahí también estaba otro gran compañero, que es un luchador de toda la vida acá en el 23 de enero, William Martín Rangel, que cariñosamente le decimos el Cabezón. Ahí en todo el centro, en ese centro, me tocó a mí, creo que no llegué un minuto de decir las palabras, pues que era representante del Movimiento Revolucionario 200, para darle continuidad a lo que yo sabía ya, que estaba el comandante Chávez preso y una serie de cuestiones. Entonces este es el movimiento de Chávez. Bueno, esa rampa, esta era una rampa ahí, y los soldados que estaban en el dormitorio salieron todos casi en ropa interior, de una vez que le dieran fusiles a ellos para irse con nosotros, pero nosotros no teníamos la capacidad. La urbanización 23 de enero ha sido terca en su empeño por evitar que su historia sea borrada. De allí que tenga impreso en las paredes de sus bloques y en sus plazas nombres, rostros, bustos y pensamientos que homenajean a sus hijos. Desde la gesta que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, pasando por la lucha guerrillera de los años 60 y 70, las cotidianas luchas del pueblo por sus derechos reiteradamente negados y violados, el Caracazo y el 4 de febrero, el 23 de enero aportó una alta cuota de sacrificios humanos. Un joven trabajador y estudiante universitario es recordado por su arrojo y carisma. Sergio Rodríguez, el Flaco, dejó una huella imborrable en la ocasión de su destacado papel en la rebelión del 27 de noviembre, como en otras gestas de las innumerables que se escenificaron en ese barrio rebelde. Sergio Rodríguez, bueno. Oye, Sergio jugó un papel fundamental, además que él era el líder de aquí de la zona, y como líder nosotros lo respetamos, pues. El negro Villafaña. El negro Villafaña. Luis Villafaña. Otro combatiente que se paró, que se la jugó. Sí. Esa intrepidez desobediente hizo que más tarde, un chacal a sueldo, se cobrara el precio que el sistema le había puesto a su joven existencia. Así, es asesinado en plena jornada de lucha, peleando, esta vez, por presupuesto justo para las universidades. Mi participación el 27 de noviembre tuvo mucho que ver con la gente que estaba en el cuartel San Carlos. La primera operación que llevamos a cabo es la toma del módulo de Montepiedad. Allí, desde la altura de los bloques del 23 de enero, desde el bloque 1, diseñamos un plan de acción donde los militares se colocaron en las azoteas de los edificios, otros en la parte baja para garantizar la vida a los que estaban arriba. Comenzamos a ver qué armamento teníamos, porque todas estas nosotros estábamos en el sótano de un edificio, en la azotea de un edificio, y el armamento estaba en un sótano. Posteriormente
se hace el llamado allí al sector, a eso de las 5 de la mañana, ya luego de enterados de que el Canal 8 ya había enfrentamiento y estaban tomando el Canal 8. Pueblo de Venezuela, pedimos tu apoyo a la Junta Patriótica. Hoy es día de júbilo nacional. Hoy es día de fiesta venezolanista. Que adornen las puertas y ventanas con el tricolor de la esperanza. La participación mía radica en la organización de las comunicaciones. Quien estuvo en el canal como participante real, fue Ernest Chacón Escamilla, que es el que habla. Compañero, medita y entiende que el pueblo es el que te llama y es el que te debes, no a este gobierno. Cuando Jesse llega al canal, ya el canal lo había recuperado el gobierno de turno. La misión era ir hasta Yare y hacer un grupo de resistencia para sacar al comandante Chávez y trasladarlo de ahí hasta el Palacio de Miraflores. Teníamos conocimiento de que el capitán Oteiza estaba tomando Miraflores, estaba combatiendo en Miraflores, y la intención nuestra, luego de eso, era avanzar hacia Miraflores para apoyar al capitán Oteiza. Como se puede ver, hay un despliegue en esta zona del estacionamiento del Palacio de Miraflores bastante grande, tratando de alcanzar el objetivo, que es los aviones Bronco, que están tratando de atacar el Palacio de Miraflores. Bloqueamos con autobuses y todo la posibilidad de acceso hacia Miraflores. El conjunto de acciones de calle por parte de civiles armados, miembros de organizaciones revolucionarias acompañadas de un pueblo alzado, prefiguraba un día de intensos combates. Nosotros teníamos que recoger un armamento en el fuerte Guaycaipuro e íbamos con el oficial que habíamos tomado, que se había sumado con nosotros en la alcabala de La Peñita. Él subió, entró al fuerte Guaycaipuro y a los minutos se oyeron unos disparos, una refriega allá adentro, y salió al rato. Y el oficial que estaba comprometido en Guaycaipuro se echó para atrás. No quiso salir, no quiso entregar el armamento, no quiso entregar los vehículos que iban a entregar para hacer la operación que implicaba el rescate del comandante Chávez. Bueno, ya estaba desde muy temprano en la madrugada, ya en el peaje de La Peñita. Hicimos toma de ese peaje. Allí debo recordar que estuvo a cargo de ese movimiento, de esa toma, el comandante Magoya. Y hubo una especie de refriega con un compañero que iba con nosotros, que era uno de los pocos que iba armado. No sabíamos quién era quién en ese momento, un intercambio de disparos. Afortunadamente nadie salió herido y logramos identificarnos. Y es cuando tomamos, posesión de toda el área de la redoma y arriba en La Peñita, en la alcabala como tal. Este desenvolvimiento de acciones simultáneas hacían pensar que se estaba desarrollando un plan diseñado con un propósito claro: rescatar al teniente coronel Hugo Chávez de la prisión de Yare y al resto de comandantes de la fallida rebelión de febrero, presos en el cuartel San Carlos. Se convertía en el objetivo que aglutinaba y movilizaba a todos los actores que participaban de la sublevación. Todo el mundo comienza a sacar el armamento y nos damos cuenta que el armamento era muy disímil. Había hasta una Thompson de la época de las mafias en Estados Unidos. Los acontecimientos en adelante implicaban detener a todo funcionario que por ahí pasara con armamento, que no estuviese sumado a la insurrección, como efectivamente sucedió. Una de esas personas a quien se detiene ahí me correspondió a mí, un coronel, iba uniformado, sin la guerrera puesta. Yo le pido su identificación, me muestra su carnet como coronel y me hace saber que él es el director del hospitalito y que iba hacia su trabajo. Le pregunto si está armado, me dice que sí, le quito el armamento y me dijo, cuídamela. Y lo arrestamos. Lo montamos en una de las unidades que tenemos dispuestas para eso. Pero una corazonada que desde el comienzo de las acciones inquietaba a los comprometidos en la revuelta comenzaba a revelarse como un hecho consumado. El golpe estaba delatado. De la larga, lo que íbamos a hacer la acción como tal técnica estábamos ya en el máster. Esos equipos estaban descodificados cuando nosotros entramos. Ahí rapidito dijimos, esto está delatado,
Pero ya estamos aquí. Y habían detenido una serie de oficiales de la Armada, cosa que nos dio ya a entender que había una delación. Sin embargo, nosotros insistimos en la misma reunión que a sabiendas de eso íbamos a hacer nuestra operación. Sotorroja lo primero que me dijo, Amílcar, hay un movimiento militar, pero Acción Democrática tiene conocimiento de ese movimiento y desde la tarde de hoy, oficiales retirados de Acción Democrática se uniformaron y están en la base de Puerto Cabello para tratar de cualquier pronunciamiento que haya ahí. Teníamos información a través de un suboficial de que la residencia donde él vivía en Montalbán habían sido tomadas. Aún a sabiendas de la delación, nada detenía la firmeza de los insurrectos en su intento por derrocar al impopular gobernante. Tampoco cesaba el empeño de este en desatar la furia represiva por su apego a un poder que veía perdido. De hecho, las computadoras, cuando pegan los tiros, estallan las luces que hacen, de colores y bromas. Dentro de la oscuridad se ven luces de colores cuando las pantallas estallan. Y los policías que estaban dentro, que no salieron heridos de los disparos, sino salieron heridos fue de las esquirlas y de los pedazos de bloque que se desprendían. Entonces salieron allí muy atemorizados, quitándose la guerrera, quitándose las camisas de policía y arrepentidos de ser parte del componente policial. Decían, no, yo no sigo más en esta vaina y tiraban las camisas en el piso. La plomamentazón era demasiado fuerte, demasiado fuerte. Ahí murieron unos soldados, murió un sargento, recuerdo yo, de la Armada. El primero que cayó fue uno de la Armada, murió un soldado. Y de pronto siento que alguien detrás de mí dice, se me trancó. Luis, tú estás allá atrás. Ajá. Estás ahí acostado en el piso ahí, sin protección de nada. Ahí en ese momento que tú me dices, Roger, se me trancó. Yo estoy aquí en esta cuneta. Y los linces están allá detrás de ese kiosco. El enfrentamiento es aquí. Aquí se da una refriega aquí de disparos. Yo recuerdo que yo le gritaba, saca cargador, revisa y vuelve a montar. Estaba en el piso sin cubrirse, sin nada, y yo evitando de que los tipos accionaran porque si no lo iban a matar a él. Yo estaba protegido, pero él no. Recuerdo una anécdota, empezando la refriega, un muchacho le dan un tiro en la cabeza, cayó mortalmente allí. Hacia casi al 23, cuando nos replegamos y tomamos la pasarela, cae otra persona herida. Y recuerdo un compañero, Milton, y bueno, él me llama y entrega el recurso. Y me dice, no, que se va. Entregó y bueno, en el momento está todo el mundo montado en lo que estamos haciendo. Pues días después, tuve la oportunidad de conversar con él y le pregunto, oye, ¿por qué te fuiste? Y me dice, no, cuando vi ese sangrero me asusté. Y yo le digo, yo también me asusté, pero como hablo tengo que quedarme. En esa habitación es donde yo les decido colocarme una biblioteca así de frente que me cubría el pecho. Me quedó esta pierna por fuera y esta pierna por fuera de este lado, pero por aquí estaba protegida porque los libros, demasiado tupía el libro. Los libros le iban a proteger cualquier disparo que pudiese pegar dentro de la biblioteca. Pero este lado sí me dieron todos los proyectiles. Me pegaron uno aquí en la safena, aquí arriba en la pierna, en la femoral, el otro que tengo aquí, que todavía tengo el proyectil. Cuando me entrego, o sea, me sacan de la oficina y que abro la puerta, cuando me dice el guardia, voltéalo, y me jala, me coloca contra la pared, uno disparó y me rozó, nada más rozó la narga y bueno, o sea, entró y salió. Pues. Y viene un jeep nuevamente a tomar el módulo, a intentar tomar el módulo. Un jeep de la Policía Metropolitana y alguien grita, dispara, dispara. Y cuando volteo así, es Luis quien con una ráfaga de ametralladora le da al jeep y el jeep da un giro y sube y se pierde por la subida del IS también. La mayoría de los técnicos que funcionamos como técnicos no teníamos armamento propiamente, pues, ¿ok? Cuando tú ves que hay dos movimientos
participando dentro de una misma organización y que pareciera que uno está como a la saga del otro, que se perdió el video, que el video no era este, que se puso el video que no era. Era el anuncio de lo que estaba sucediendo. Y bueno, eran las 12, la 1, las 2, y no salía nada. Y yo recuerdo que nos retiramos por unos instantes y luego creo que cerca de las 4 de la mañana es que sale el video. Había que pasar un video primero de Chávez, dando el saludo, que estamos en la segunda intentona. Y posterior a ese video, venían el video donde aparece Gruber, Cabrera, Higinio Castro, Carlos Silva, el video de los oficiales o hartos oficiales que eran los que iban a hablar. Pues. Por decisiones aún no esclarecidas y al calor de la toma del canal del Estado, no se transmite el video que en principio iba a difundirse, en el que perchados de gala aparecen los altos jefes de la Asonada llamando a la población a incorporarse, justificando el alzamiento. En lugar del video de los altos oficiales y ante el público expectante, aparece un video pregrabado, en el que el líder de la fallida Asonada del 4 de febrero, teniente coronel Hugo Chávez, se dirige a la población exhortándola a apoyar el nuevo levantamiento. Se crea la confusión. Como decía nuestro padre libertador, el general Simón Bolívar, un gobierno que proporcione la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, por ahora y para siempre, por el movimiento bolivariano revolucionario rumbo a la victoria. El hecho de que se haya cambiado un video por el otro demuestra que también existió una división entre los sectores militares. Pues. Según cuando llega el video al canal, ya la mortandad era muy fuerte, la masacre era muy fuerte, y ya nosotros no estábamos operando, más bien lo que estábamos buscando es de ver cómo protegernos. La imposibilidad de tomar el canal por las fuerzas militares insurrectas al mando del teniente Jesse Chacón hizo que quienes quedaron encerrados vivieran la peor de las pesadillas y, producto de la desesperación, se vieran obligados a improvisar mensajes televisivos que solo provocaron el temor y el desaliento. Tuve oportunidad de estar en el San Carlos con los compañeros civiles, la Lapa y el otro compañero, que fueron los que salieron ahí. Y ellos admiten que, bueno, ellos salieron porque les correspondió hacerlo, pero no, eso no era parte del plan, pues. Ellos iban a llevar un video que se iba a poner y finalmente el video no llegó nunca. De este lamentable hecho, se valió la prensa servil para llevar a cabo un linchamiento mediático sobre quienes, entre el temor y la valentía, asumieron la difícil responsabilidad de hablar bajo el retumbar de la metralla en medio de la arremetida desatada por la DICIP y la Guardia Nacional al mando del general Barrios Pucci, que dejó un baño de sangre, hecho que luego se le quiso imputar a los alzados. Se puso a hablar en ese momento Valera Rumbo, capitán, habló Eduardo Garrido, el hombre de la camisita rosada. Entonces tuvieron ellos que salir, los compañeros que no tenían un discurso preparado para eso, entonces se transforma algo que pareciera bien organizado, bien pensado, gente que tiene toda la disposición de hacer cambios, digamos, trascendentales, pareciera una aventura de unos locos. Pues. Ese linchamiento mediático se sumó lo más abyecto de la dirigencia ADECA. Tal fue el caso de Antonio Ledesma, cuya trayectoria política ha seguido dando muestras de su vileza y perversidad. Con el pueblo venezolano, que hoy está dando una nueva demostración de civismo y de serenidad y sobre todo de autocontrol, que no se va a dejar estimular, que no se va a dejar engañar por estos factores que ni siquiera tienen capacidad intelectual, como lo demostraron en el mensaje que grabaron y pasaron por los medios de comunicación. La conducta de los compatriotas durante la escena televisada desde la planta del Canal 8 fue valiente, decidida, mostró convicción por el hecho militar que se estaba desarrollando y en ningún momento fue una provocación de infiltrados como los especialistas en guerra sucia lo insinuaron. Clever Ramírez. Nosotros desde los movimientos sociales siempre vimos con mucho recelo a los militares y no por un miedo infundado. Eso tenía razones de ser. Nosotros para ese momento no teníamos una fe ciega en los militares, distinto a lo que hoy tenemos muchos de valoración de su conducta.
no era fácil mezclarnos entre lo que era el aparato militar y la sociedad civil, o en este caso representada por nosotros como estudiantes, porque siempre había existido una lucha, una confrontación, que incluso muchísimas consignas que todos nos debemos acordar cuáles gritábamos en las calles contra la policía o la Guardia Nacional en sus momentos, pues. La unidad cívico-militar que comenzó a gestarse al calor de las dos rebeliones sucedidas en el año 1992 y que se fue consolidando a lo largo del proceso de la Revolución Bolivariana, no ha podido, sin embargo, superar los recelos que aún persisten en muchos de los civiles que vivieron la experiencia de haber compartido ambas gestas codo a codo con las fuerzas militares. En la jerarquía era mayor Gruber Oderemán y Cabrera Aguirre que el general Visconti. Y él le entrega el mando a ellos. Entonces, es lo mismo que privó el 4 y el 27, que estos decían que no podía el comandante Chávez ser quien dirigiera, o el grupo de bolivarianos encabezado por el comandante Chávez, quien se montara sobre el 27 también, porque es que habían oficiales de alta graduación. Entonces, dentro de ellos priva eso demasiado, el tema de la jerarquía, pero dentro del sector civil, no. En medio de toda esta situación, Gruber Oderemán decide montarse y Cabrera Aguirre también. Ellos no tenían absolutamente nada en la Armada. Sin embargo, como corresponde en las Fuerzas Armadas, Gruber, que era más antiguo que yo, un almirante antiquísimo, yo asumo aquí la decisión que correspondía, que no asumió Chávez el 4 de febrero y le digo: usted es el más antiguo, comande esto como corresponde dentro de las Fuerzas Armadas y yo me encargo de organizar a la Fuerza Aérea. General Visconti. Uno entiende el aparato militar de que su protagonismo, mientras más rango tiene, más protagónico tiene que ser. ¿Me explico? Dentro de los civiles no lo es así, pero sin embargo los civiles de alguna u otra manera actuamos y buscamos de protagonizar cosas que a veces ni siquiera nos competen o nos convienen en todo caso. En esa lucha, en ese entrevero, sí hubo un protagonismo de gente que quiso tener mayor incidencia e insubordinación a algunos lineamientos dados por quienes en el principio dirigían la cabeza. Se hablaba también de otro general que se llama Santiago Ramírez, quien al final, en esas conversaciones que se hacían y las diferentes reuniones dentro y fuera de la guarnición o dentro y fuera de Caracas, cada quien tenía su parcelita. Y tengo entendido que este general dijo: si esto se consolida, yo voy a ser el ministro de la Defensa. Ese general no fue más nunca a ninguna reunión. Se separó de eso y es donde entra Higinio Castro, que le dice el general de la aviación Visconti, y le dice: mira, Higinio, para que tú representes al ejército en el movimiento, que es lo que vamos nosotros, al rescate de la dignidad, al rescate de la democracia y al rescate de los comandantes que tenemos presos en los diferentes centros carcelarios. Es probable que algunos de los altos oficiales estuviesen conspirando desde antes, ¿no? Incluso desde antes del MBR. Lo real es que el MBR había dado un paso trascendente, ¿verdad?, que le dio objetivamente posibilidades de asumirse como vanguardia de todos los factores que estaban conspirando. Bien es cierto que habían grupos dentro del golpe militar, habían grupos que estaban más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Pero nosotros en este caso pretendíamos era sumarnos a esa acción que comprendían los militares, inmediatamente se iba a ver sobrellevada por lo que llevaban los civiles, en este caso que eran mayoría. Ciertamente, dentro del 27 de noviembre habían como dos grupos. Uno que participó directamente y otro que estaba como a la cacería de que esto triunfara para de repente darle un manotazo y apoderarse de la situación. Siempre había un factor de incredulidad de parte nuestra. Nosotros en todo caso fuimos dispuestos a creer en ellos. Entonces, uno que se involucra en este tipo de cosas, los militares dicen que ellos arriesgan su carrera, ¿no? Pero ya va, nosotros los civiles también tenemos una carrera y tenemos familia y tenemos amigos y tenemos responsabilidad y también arriesgamos. Nosotros nos dedicamos a estudiarlos, a conocerlos,
a tratar de bajar las barreras que ven ellos y por otro lado reivindicar la fuerza de los civiles. Las fuerzas militares asumen que poseer el monopolio de las armas es una característica que los distingue del resto de la sociedad, lo cual es propio de los estados modernos por definición. De allí que en toda rebelión se enfrentan a la disyuntiva de ceder o no ante el reclamo del pueblo por armas. Las experiencias del 4 de febrero y del 27 de noviembre dejaron claro que los militares, en esos casos, se dejan dominar, no se sabe si por la prudencia o por el recelo. Sin embargo, el análisis que nosotros hacíamos con muchas dudas, bueno, militares progresistas en Venezuela, y nos vamos y nos trasladamos al Cono Sur, bueno, nosotros decíamos, bueno, hay que aprovechar de toda esta situación que se está presentando la posibilidad de conseguir recursos. Cuando me refiero a los recursos, hablo del tema de las armas. Y recuerdo una frase que yo tiempo después en una entrevista lo dije. Odremán dice, que yo no sé si son malandros o no son malandros. Dijo así. Y uno dice, pero bueno, ¿y cómo vamos a ser malandros si estamos participando? Por supuesto que uno entiende luego con el proceso de maduración que, bueno, ellos querían también tratar de evitar la mayor, la menor confrontación y muertos posibles. Y había que ver a quién se le estaba dando eso. No nos dio armas, pero nos dio municiones. Aunque se dieron algunas entregas muy tímidas y muy cuidadosas, siempre los militares cuidándose porque ellos tienen una concepción de que los civiles somos desordenados, somos indisciplinados, tienen una concepción errónea de lo que realmente somos los civiles. A ellos, como militares, nadie los torturó. A nosotros como civiles nos dieron una zaparapán de coñazo olímpica, pues. Barrio Puche me agarra por la cabeza, me baja la cabeza y le pregunta al soldado, ¿civil o militar? Y yo le digo, civil, estudiante. Y el tipo me dio un golpe, pero así seco, de abajo hacia arriba, en toda la boca, el estómago. Me sacó el aire. Y agarró, y el tipo le dijo, a mí no me interesa, y agarró, písalo con la tanqueta. En ese momento hay un periodista llamado Samuel Beluti, y le dice, prende la cámara, enfoca la cámara, este oficial está mandando a matar a este hombre. Los guardias me llevan y me arrastran y me tiran debajo de la tanqueta. Pues. Ahí conseguí un gran amigo de la universidad, hermano de lucha, llamado Pedro Chacín, ¿vale? Aproximadamente 9 de la mañana se encuentra en el Canal 8. Repetimos, mientras la Guardia Nacional hace lo posible por recuperar sus instalaciones de las manos rebeldes, desde donde se presume que están siendo emitidas las señales de televisión con el mensaje del comandante Chávez y el grupo de insurgentes. Ese, de verdad, agua al guarapo. Llegaron las tanquetas de la Guardia Nacional, que llegaron por la vía del rincón del taxista. Y desde el bloque 1 le disparábamos hasta que ellos empezaron a accionar con la .50 y la cuestión, y tuvimos que darnos por retirada y hacer un plan para evacuar y salir de la zona. Los eventos militares son apenas desenlaces de contradicciones políticas más profundas. De ahí que no puedan ser interpretados como hechos particulares, como sucesos que se explican por sí mismos. Al contrario, para comprenderlos a plenitud, deben estudiarse dentro de un contexto más amplio. Ya llegada la tarde, teníamos nosotros control perfecto de toda esa zona, pero bueno, fracasó el plan central, nos tenemos que retirar. Se fracasan, hay otras cosas, nos retiramos, tuvimos la oportunidad de presenciar desde acá mismo el bombardeo que hubo hacia Miraflores. Toda la información, hubo combate, digamos, casi que cuerpo a cuerpo con la Guardia Nacional, que fue, digamos, un sector de la Fuerza Armada que estaba defendiendo al régimen de Carlos Andrés Pérez. Y bueno, nos replegamos, nos fuimos, tratamos de defender, ya no se pudo, ya había informaciones que la cosa había fracasado.
cuando nos dimos cuenta y cuando ya teníamos la orden de que había fracasado el movimiento, pues emprendimos la retirada. Hay apostados cerca de la redoma unos batallones del cuartel Guaycaipuro, y por la vía que lleva hacia Caracas, que era donde nosotros teníamos que salir, había unos tanques bloqueándonos el camino. Y bueno, se presentó la retirada, algunos tomaron hacia arriba, algunos hacia abajo, y nos dispersamos. El momento de la retirada fue como toda retirada, o sea, las retiradas deben ser lo más organizadas. Sin embargo, esa fue en un momento de cerco y de presión militar, porque ya estábamos cercados y no estábamos preparados para la retirada. Pensábamos, o cuando uno sale a la guerra siempre sale a vencer, ¿no? No tiene como previsto la derrota, ¿no? Cosa que hay que revisarlo a veces en las estrategias cuando uno va a la lucha. Esa retirada fue rápido. Bueno, me recuerdo que la orden era montarnos unos carros, tratar de romper el cerco. Yo me encontraba con el oficial de comunicaciones. El oficial de comunicación en varias oportunidades trató de comunicarse con la parte aérea. Lamentablemente la información era que no nos podían apoyar porque estaban aquí emboscados en La Carlota, en la región capital, en tal sentido que aguantáramos. Bueno, en vista de que ya nos estaba llegando información que no había sido posible la toma del poder en ese momento, el mayor nos reunió y nos dio las instrucciones de que todo el personal no militar se quitara el uniforme y se retirara. Nosotros nos montamos en unos vehículos y pasamos la Alcabara y la Peñita, pero cuando avanzamos vimos allá al final que había unos tanques apostados allá, y del otro lado la redoma estaba toda tomada también. El comandante Magoya se montó con dos personas más que andaban con él en una ambulancia. Intentamos entrar en esa caravana con la ambulancia, el cerco deja pasar la ambulancia donde va el comandante Magoya y nos quedamos el resto de los carros atrás. En ese momento se cierra el cerco y nos enfrentan. Una vez que nos retiramos, la camioneta de nosotros la habían quemado en ese interín de los tiros y le prendieron fuego. Y de ahí salió el comandante Magoya, como siempre, bueno, ileso y escapado de la situación. De hecho, había subido uno con una bandera blanca y nos hizo saber que si en 20 minutos no desalojábamos la Peñita, nos iban a bombardear. El ímpetu de algunos compañeros, bueno, vamos a enfrentar, y ahí hicimos una evaluación en medio, inclusive de que ya habían disparos, pues eran demasiado militares para los pocos civiles que íbamos a enfrentar. Sin embargo, cuando estábamos haciendo la retirada, habían ráfagas que nos lanzaron por el lugar donde nos íbamos. De hecho, sentíamos las balas de FARC como zumbidos de abeja. La Cuarta República y su falsa imagen de paz y consenso no pudo por ningún medio ocultar su talante represivo y su desprecio por los derechos humanos. Particularmente en casos de confusión y caos, esa vocación destila como baba en las fauces de un chacal. Nos desplazamos de la zona, entramos al pueblo buscando cómo llegar a Caracas, y es cuando nosotros nos agarran dentro del pueblo como tal. Cuando nos atrapan, bueno, toda la tortura que podría esperarse, ¿no? de un sistema de gobierno como el que estaba imperando en ese momento. Y bueno, después de tantos golpes nos llevan hasta Fuerte Tiuna, a la sede de la Policía Militar. Hubo una dispersión. Yo recuerdo que en ese momento me quedo solo y lo que hago es, bueno, andaba con mis armamentos, un FAL, y me quedo en un lugar esperando que si nos iban a buscar, bueno, ahí o me capturaban o ve cómo ahí toma la decisión qué hacer con mi vida. Estábamos muy golpeados para ese momento. Entonces nos llevan al hospitalito de Fuerte Tiuna. Obviamente uno, desde el principio, intenta desvincularse de la situación, una cuestión elemental. Pero sucede que en el hospitalito, uno de los médicos que está ahí es el coronel que yo había detenido hacía unas pocas horas. Fue lo que desmoronó mi coartada de que yo no había estado en
participando de esos hechos, ¿no? No había bulla ni nada, eso me permitió desarmarme, enterrar ahí y limpiarme un poco y salir a buscar una vía y ahí pido una cola en un camión que me lo da hasta la autopista regional del centro y ahí busco agarrar hacia Caracas. Veo la situación por un televisor que ellos tenían prendido, me entero de que el toque de queda, iban a decretar toque de queda a las 6 de la tarde y entonces eso me invitaba a apurar el paso para poder llegar aquí a Caracas. Sin embargo, en la avenida hacia Caracas es donde me ubica, me ve uno de los que había estado detenido, un DC que había estado detenido, que lo habían rescatado en un carro civil y bueno, es allí donde me capturan. Conseguimos un caserío, un ranchito por allí que nos apoyó, nos quitamos los uniformes, nos dieron ropa y luego para nosotros retornar a la capital duramos aproximadamente 2 días pasando de familia en familia hasta que por fin nos pudieron trasladar aquí a la capital. Y sentimos en carne propia, nadie nos los contó, la represión en los sótanos de la DC, la tortura, la electricidad. Ellos como me encontraron sin nada, sin ningún armamento, para tratar de vincularme y tener elementos, cuando entro al helicoide me meten un arma de un funcionario que supuestamente había estado para implicarme más. Entonces los primeros días de interrogatorio y tortura tenía que ver con algo que yo nada sabía. Debo mencionar que realmente soy testigo de lo que fue la tortura y la violencia política de la Cuarta República. Una batalla y sus consecuencias no siempre representa el balance de una contienda en su conjunto. Aunque ésta devenga en derrota o en victoria, no determina el desenlace final de la guerra. Son muchas las ocasiones en que este desenlace puede resultar sorpresivo. Fracaso a medias, ¿no? Porque si se analiza desde otra perspectiva, lo que podríamos entenderse como una derrota en el campo estrictamente de la fuerza, completó el cuadro de ruptura que después se manifiesta en el triunfo electoral. El mismo hecho de que Chávez haya ganado las elecciones implica que fue exitoso ese movimiento. Toda derrota militar produce una desbandada. Esta no iba a ser distinta. Sofocado el levantamiento, vienen las retaliaciones. A quienes logran sortear la muerte, la prisión y la tortura, les aguarda el exilio. La retirada llevó a un importante número de alzados a traspasar las fronteras, la mayoría por aire hasta Perú. Otros por tierra en busca del mismo destino, para el reencuentro, el reagrupamiento y la vuelta a la acción. Recorrido pues, que se hizo por los diferentes lugares de clandestinidad. Estuvimos primeramente en Bellomonte, con la ayuda pues, de unos compañeros, amigos. Posteriormente fuimos trasladados a San Cristóbal. Teníamos que garantizar pues, cómo íbamos a llegar nosotros, pasar la frontera y llegar a Colombia. Llegamos allá a Pamplona y ya teníamos un sitio de ubicación donde iba a ser nuestra permanencia. Allá permanecimos un tiempo, nunca manifestando ni dando tendencia a que éramos militares. Ustedes como militares están luchando por la causa del pueblo, por la democracia, por una nueva apertura. ¿Cómo se puede entender ese concepto de militar y de esa amplitud precisamente? Bueno, porque primeramente somos militares formados a un concepto verdaderamente democrático. Nuestra formación ha sido esa y pensamos que sería una buena manera conjugar la parte civil y la parte militar para conformar una gran nación. Nos enteramos nosotros, más o menos por ahí como el mes de marzo del año 93, de la detención de 2 compañeros. Nos dimos cuenta que eran el coronel Higinio Castro y el mayor Oscar Navas Tortolero, quienes habían sido detenidos en un sector de Colombia. No obstante, todos no tuvieron la misma suerte. Yo me quedo 2 días en Colombia, pero al tercer día me dicen, se fueron a Ecuador. Era un problema, pero cuando estábamos en Ecuador, logré hablar con Higinio Castro y Navas Tortolero. Ellos tuvieron, en este caso,
estaban llenos de preguntas, porque hasta ese momento ellos no tenían vínculo con civiles. Recuérdense que ellos recién caen presos y logran que se estabilicen en Ecuador. Y nosotros fuimos ahí a lograr que los tipos nos dieran información de las tropas que quedaron aquí instaladas, que no se movieron. La clandestinidad y la persecución no fueron obstáculos que impidiera a los dos suboficiales prófugos su deseo por expresar las razones de su decisión. Y con la ayuda justamente de Gustavo, mi hermano, y Axel y otros compañeros, elaboramos un documento haciendo la descripción, por qué nuestra participación, cuál fue el objeto y qué fin perseguíamos nosotros. El 27 de noviembre de 1992 tomamos la resolución firme e irrevocable de no continuar siendo cómplices de unas Fuerzas Armadas tolerantes y sustentadoras de un gobierno inmoral e indigno, ratificando la decisión fiel de llegar hasta el sacrificio en la búsqueda de una integración civil y militar, contando para ello con las nuevas generaciones de militares patriotas y de ciudadanos honestos. Fue reseñado en uno de los diarios nacionales. Criterios encontrados entre los distintos actores de la escena política sobre si les asiste o no el derecho al asilo a los perseguidos ocupaban los titulares. Se coordinó y se estableció para la toma de la embajada del Perú en Bogotá. Entramos a la embajada de una manera, vamos a decirla, abrupta, ¿no? Porque al pedir la identificación tenía que tener yo una credencial que me identificara como tal. Pero al momento que vimos la facilidad de las autoridades que estaban ahí, los oficiales de seguridad, le tomamos el descuido a uno y al otro, bueno, Axel metió el pie, trancó la puerta, la neutralizó y pudimos pasar. Ya después que estábamos dentro, bueno, nos identificamos, somos militares venezolanos, como a las 8 de la noche, la respuesta del presidente Fujimori. Dice, bueno, ya el presidente habló, el presidente manifiesta que no puede concederles el asilo a ustedes. Previo a salir, hubo una conversa con el funcionario y él nos garantizó, pues, a ustedes no les va a pasar nada, vamos hasta allá. Salimos y cuando ya estábamos llegando, él nos dijo, estamos llegando, pidió que nos bajáramos. Me bajé yo, se bajó él y se bajó Axel. Cuando íbamos caminando, yo le dije a Axel, cuando yo te diga listo, arrancamos y nos perdemos entre la gente. En el momento que estamos tomando café, hay un televisor y pasa un extra. Y dice, militares venezolanos que del golpe militar contra Andrés Pérez entraron a la embajada y al negarse el exilio, salieron de una manera misteriosa y hoy en día no se sabe su paradero. Y cuando nos vemos nosotros mismos, sino la misma indumentaria con que estábamos ahí. Finalmente, y luego de un fallido intento por ingresar a la Embajada de Perú en Bogotá, con intención de reagruparse con sus compañeros de armas, Ecuador concede asilo a los suboficiales. Una vez que nos dicen, nos llega la noticia, mire hermano, a ustedes se les consiguió el asilo para Ecuador. Tienen que ir violentamente al Hotel Tequendama. Ahí está un diputado y un periodista venezolano y otros compañeros de ustedes. Que le he hecho seguimiento al caso es que tú nos ayudes a dar que le imponía en cierto momento. ¿Quién es el diputado? Yo. Ah, ya. ¿Cómo se hizo la...? Llevamos la solicitud, los familiares y yo. Castro en la anterior oportunidad. Igualmente hace algunos años solicité el asilo diplomático para unos sobrevivientes de la masacre del Amparo ante el gobierno mexicano. En concreto, venimos aquí a darle nuestra solidaridad de carácter moral y nuestro apoyo para que ellos continúen hacia Ecuador, se estabilicen allá y sus familias en Venezuela también logren tener cierta tranquilidad desde el punto de vista espiritual. La breve entrevista que nos hace Romero Anselmi, cómo fue la cuestión, cómo participaron,
¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Entonces describimos de manera breve porque ya estaban apurados y el ministro plenipotenciario de Ecuador estaba en la embajada esperando. Ellos dijeron que tenían el salvoconducto, estaba en la embajada. Entonces de esa manera accedimos nosotros y nos trasladaron rápido en vehículos particulares hasta la embajada, donde estaba el ministro plenipotenciario y nos dijo, bueno, ya ustedes se encuentran acá. No estaban una funcionaria de la embajada, no dejaron a pasar a más nadie, ni periodista, ni nadie. Diplomática tenemos inmunidad, por favor, les ruego. Los señores de la prensa, los señores salen. Nosotros entramos a la embajada y a llenar los requisitos que nos exigen para estos casos y de inmediato salimos para el aeropuerto. Pensamos que de una vez era directo a Ecuador. Ahí viajó el ministro plenipotenciario con su hijo, Axel, y yo en la avioneta del comandante general de la Policía Nacional de Colombia. Se les saluda a Colombia después de que lo recibió bien acá. Muchas gracias al pueblo colombiano, al pueblo ecuatoriano, al pueblo venezolano, por la acogida que nos dieron y por la solidaria y confraterna queremos darle a todos los países bolivarianos que nos han ayudado en esta situación tan incómoda y sabemos que todo tiene que ir en pro de la recuperación de la democracia. ¿Sabe el sido del Ecuador? Hasta ahora creo que sí. Algunas preguntas quedan en el aire. ¿Constituían Chávez y los bolivarianos del MBR 200 una estirpe de militares de tipo distinto a los antecesores en la escena política? Pues no son los mismos militares aquellos emergidos del gomecismo, Medina, López Contreras, defenestrados por Acción Democrática, que los del golpe del 48, que se instalaron luego en el poder por una década con intenciones de perpetuidad. Son otros también los que intentaron desalojar al tirano sin éxito. Y son distintos los que pretorianamente se mantuvieron pasivos durante el prolongado dominio del pacto de élites puntofijista hasta su colapso. ¿A cuál de los anteriores tipos se asemejan los que quisieron liderar la gesta del 27 de noviembre? ¿Son acaso otra casta de militares con particulares propósitos? Al no consumarse la victoria de esta segunda gesta, la incertidumbre por lo que pudo ser y no fue, dejó un manto de dudas en cuanto a la esencia y significado de esta última estirpe de militares. Pero yo siento que aún hoy, 22 años después de haber triunfado la revolución en el país, aún existen cosas que yo creo que ya no podríamos achacarla a situaciones externas. Yo creo que son absoluta responsabilidad de quienes están al frente de este proceso. Ya para noviembre era mayor la acción de civiles. Y cuando tú analizas a detalle las acciones que se dieron posterior y sobre todo las participaciones electorales, fue fundamentalmente civil. Entonces, en este proceso, en este país, se ha vuelto mágica la participación militar. Nosotros queremos decirle que esa calibración no es correcta. Siempre había un elemento civil, siempre había un elemento de creer en el pueblo, y nosotros, que somos civiles, fuimos los que, junto con el pueblo masivo, dimos esa fuerza que se vivió el 27 de noviembre. Porque aquí no se hizo ningún movimiento militar, ni el 4 ni el 27, sin la participación de los civiles. Todo lo que se gestó, todo lo que permitió el germen del 4 y el 27 es producto de los movimientos estudiantiles, de las luchas populares que se generaron en los barrios fundamentalmente de Caracas. Hemos participado de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a nuestras convicciones, y aunque hoy quizás lo que nosotros soñamos en algún momento de tomar el cielo por asalto no sea lo que nosotros creemos es lo que más se acerca a lo que soñamos en un momento. Nosotros consideramos que 30 años después ha valido la pena meterse en ese vaporón que significó en ese momento alzarse contra el gobierno. Nosotros reivindicamos ese esfuerzo y creemos que es evidente que hoy día, hay que decir con todas las letras de la ley, vale la pena estar en la revolución. Si alguna cosa
tiene de distinta la sociedad venezolana de hoy, ¿verdad?, con la sociedad venezolana de antes de la Revolución Bolivariana, es que antes de la Revolución Bolivariana ninguno de estos temas podía ser debatido abiertamente. Chávez tenía la fuerza y la pertinencia de decir qué estaba pasando en el Venezuela. Yo creo que él tuvo mucha visión política, mucha claridad política y tenía mucha fortaleza en reconocer que eran los militares los que tenían la fuerza para insurgir, los militares que tenían la tropa para insurgir. Pero también él tenía claro que estamos los civiles. Va demasiado lento el proceso va como lento. Hay una cantidad de reivindicaciones que Chávez puso en el tapete y que parece que se han dejado de lado. Entonces, yo creo que, como bien lo refería Chávez, nosotros somos una revolución pacífica, pero en armas. Entonces, siempre como que es necesario el componente violento para sustentar procesos como este y sobre todo si es para la transformación. Y esa fractura del aparato de dominación posibilitó, ¿verdad?, los cambios que se dieron en la sociedad venezolana después por vía pacífica. O sea, unos acontecimientos, si se quiere, violentos, fueron los que dieron pie a el desarrollo pacífico de una serie de transformaciones revolucionarias que están en curso. Están en curso y, por supuesto, la dinámica histórica hay que verla en el largo plazo. Hay mejorías, hay cosas que son loables, pero siento que se debe pisar el acelerador, se deben trabajar más en función de que esas causas que originaron el 27 de noviembre se extingan por completo. Mejorar los mecanismos de controles, de seguimiento, sobre todo estas personas que están en puntos claves de poder, de decisión, que afectan el quehacer y el destino del país, para que no siga ocurriendo o sencillamente ir minimizando de manera progresiva y exponencial esa situación. El 27 de noviembre se expresa mucha gente con ideas muy distintas, incluso que unos han evolucionado hacia posturas revolucionarias muy avanzadas, otros simplemente se quedaron en la ignorancia de lo que pudo haber sido y no fue, y otros simplemente expresan incluso temores o rechazo por las transformaciones que hubo a posteriori, ¿no? Hay sectores que se han, parece que, abocado a desplazarlos. Es casi como hacer ver que el 27 de noviembre casi que no sucedió. Y sobre todo, la participación de los civiles. Es preocupante que personas quienes apostaron, quienes se prepararon para dar un paso tan importante como fue el 27 de noviembre, sean sacadas de la historia. Hacer la revolución dentro de la revolución, es seguir ese camino, es cómo construimos realmente una democracia vigorosa, el tema de la participación y el tema de construir el socialismo. Son los sueños del 27 de noviembre, son los sueños del 4 de febrero y son los sueños, podemos decir, inconclusos de tantos hombres y mujeres que quedaron a lo largo del camino, incluyendo a Bolívar y a Chávez. Sin un programa que los unificara, el MBR como tal estaba tratando de hacer contacto con los distintos factores y tratando de organizarlos, pero ver las cosas como que había una organización muy acabada, eso son cosas de los que escriben, pero no de la praxis real de cómo fueron los acontecimientos, ¿verdad? Estaba un pueblo alzado. Yo creo que esa descripción es más exacta que cualquier análisis. Fue muy emotivo de parte nuestra, y te puedo decir que si vuelve a pasar otra vez, porque hay cosas que sucedieron, pero yo creo que es importante que nosotros
le digamos a la gente que ese día salimos y salimos con plena disposición a entregar la vida, y hoy lo repetiríamos. Hoy seguimos levantando esas banderas del 27, del 28, hoy por los que no están y hoy por el sueño de una patria digna, hoy por los sueños de Chávez, construir ese futuro, que no es solo el futuro de Venezuela, es el futuro de América Latina, del Caribe. Hay que hacer un gran esfuerzo de reflexión y de síntesis para el bagaje cultural y político de nuestro pueblo, más como una visión del pasado, como una herramienta para seguir construyendo la historia de nuestro pueblo. Y yo creo que ha valido la pena, son los procesos. Sigue vigente y sigue dando fruto la corriente histórico-social.